Bueno, ¿quién soy yo? David Hurtado. Muchas gracias, Aurelio, por la presentación. Efectivamente, soy responsable de innovación en Microsoft, lo cual es una suerte tremenda. Me permite ver escenarios de uso de tecnología con clientes, que básicamente es mi trabajo. Es verdad que llevo más de 20 años en Microsoft, pero también es verdad que es una compañía que más o menos cada 2 años cambia de arriba abajo, con lo cual es un cambio constante y es una vorágine de cambios y hacer casi cada año algo nuevo. Pero lo que sí es interesante es que desde aproximadamente 2020 hay muchísimo más foco en inteligencia artificial que en otras tecnologías, probablemente diría 2018-2020, y desde 2022 finales y la salida de ChatGPT, pues esto está siendo una locura, full time inteligencia artificial generativa, que ya me fastidia el nombre porque inteligencia artificial se confunde con lo anterior que no es, y generativa, que es la diferencia, no es un nombre lo suficientemente bueno. Eso es un poco la idea que os quiero contar hoy. Que decías, Aurelio, que soy la visión de Microsoft. En realidad no os voy a dar un discurso de Microsoft, sino utilizando toda la experiencia en Microsoft y toda la experiencia que tengo en escuelas de negocios y publicando contenido y tal. Voy a contaros qué es esto de la inteligencia artificial generativa y por qué es una revolución y, por supuesto, cómo aterriza, ¿no? Y una de las cosas que siempre quiero decir, no es tanto por hacer publicidad de todo lo que hago, pero sí es cierto que hago un montón de cosas. Doy clases en varias escuelas de negocios, además soy director en The Valley, además no paro de escribir en LinkedIn y tengo varias newsletters y estoy jugueteando con un canal de YouTube con avatares virtuales. Bueno, ¿y cómo hago tantas cosas? Que la gente me suele preguntar, oye, ¿cómo, David? ¿Cómo haces tantas cosas al día y encima trabajas y encima duermes, tal? Porque el trabajo en Microsoft ya me quita algo más de 40 horas a la semana, os podéis imaginar. Pues básicamente es porque trabajo con inteligencia artificial y es un poco la coña de esta imagen. Trabajar con inteligencia artificial generativa, que es lo que pretendo enseñaros y explicaros hoy, es lo que te da una especie de superpoder de productividad y de calidad del trabajo. Sobre todo me llama la atención lo de la calidad del trabajo. Yo era un gran creyente de que esto de la IA generativa nos iba a volver un poco más torpes por vaguedad y está pasando al revés. Desde que la uso, produzco muchísimo más, pero además leo y escribo mucho más que antes, lo cual es interesante. Me da la sensación de que como el trabajo ha subido bastante de calidad. Entonces, dicho esto, dos cosas muy tontas. Me tenéis que decir ahora cuando le dé, todavía no. Si me ponéis en preguntas y respuestas, si se oye bien, ¿vale? Cosas tan tontas como en 20 segundos y una pregunta, consigues tener música. Seguirá, ¿vale? Música flamenco, incluyendo voz y letra. En la jungla de asfalto Lo voy a parar porque la canción es un poco larga, pero un prompt de quiero una canción de flamenco fusión o alrededor de esta temática. Y en 20 segundos tienes la canción. Inteligencia artificial creando contenido de forma espectacular. Esto hace 2 o 3 años era ciencia ficción, que fuera tan fácil y ya no digamos tan barato, en el sentido que esto es gratis, no requiere pagar. Y luego a la derecha veis un muñeco, la posibilidad de crear un avatar, de darle movimiento, de darle voz y de escribirle un texto y que lo diga también es algo que se hace en apenas 5 minutos, ¿no? A ver si se le oye moverse. Hola, soy David Hurtado. Se Hoy me ha vamos a parado. hablar un poco de inteligencia artificial generativa y algo de productividad. Luego me decís qué os parece. No lo dejo entero, bueno, ya está acabando el vídeo, pero este tipo de cosas están a la orden del día. Quiero decir, no es complicado, no es una tecnología que cueste utilizar, es cuestión de, en perfecto lenguaje natural, en mi caso además en castellano, pero me fastidia tener que usar esto en inglés, funciona fenomenal y está todo hecho esto en 5 minutos. Ese es el mundo al que nos estamos moviendo muy rápidamente con la inteligencia artificial generativa. Y luego, tras dos ejemplos con los modelos que aprenden, que están aprendiendo a programar, que todo esto lo vamos a ver tranquilamente, ¿vale? Cosas como, por ejemplo, pedirle, oye, quiero un clon de un jueguecillo, que es lo que veis a la izquierda, un jueguecillo que jugaba yo de pequeño que se llamaba Bomb Jack, de uno que iba saltando y cogiendo bombas, pues en apenas 30 segundos está hecho el juego y jugando. Ese es un vídeo en el que me grababa yo jugando. O, por ejemplo, lo que veis a la derecha, yo quiero un modelo de simulación de ciudades muy minimalista en el que puedan colocar edificios y mover y lo programa. O sea, no hablamos solo de crear contenido tipo texto, audio, voz, sino hablamos de que le puedo pedir a estos modelos que hagan programas y lo programan para mí. Y estamos en los albores de esta tecnología. Es una tecnología que hace un par de años estaba en pañales, ahora empieza a ser como un niño pequeñito, 7, 8 años. Este verano será
estará en estadio adolescente, con lo cual es una tecnología que avanza muy rápido, ¿vale? Por eso un poco la obsesión que tengo yo de divulgar y explicarlo y un poco el webinar de hoy, que es explicaros bien cómo hemos llegado hasta aquí, cómo funciona esta tecnología y qué puede hacer por nosotros. Lo vamos a ver un poco en estos tres grandes grupos. El segundo es pequeñito, pero es para poner un poco de contexto. Entonces, empezamos con qué es esto de la inteligencia artificial generativa y por qué es una revolución. No os veo, ¿se oye bien? ¿Me confirmas, Aurelio, que se oye bien? ¿Se ve bien? ¿No hablo demasiado Muy rápido? bien, se ve perfecto. Vale, estoy en casa y mi mujer dice, hablas muy rápido. Digo, ya, pero tengo muchas cosas que contarles. Bueno, poco a poco. Si voy demasiado rápido, me decís, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué decía que tiene un mal nombre? La inteligencia artificial tradicional o lo antiguo, lo que veis a la izquierda, esto básicamente es modelos matemáticos para hacer predicciones en base a datos, normalmente numéricos. Y es una tecnología más, entre comillas, es interesante, es importante. Los algoritmos de recomendación de las tiendas online o cualquier otro algoritmo predictivo está ahí. Eso se mantiene y no va a ninguna parte. Pero lo que aparece, lo nuevo, lo que veis a la derecha, la inteligencia artificial generativa, es una cosa completamente distinta, no tiene nada que ver. En el sentido de que la base es la misma, es inteligencia artificial con otro tipo de modelo, que luego veremos un pelín, pero el comportamiento es algo muchísimo más natural, muchísimo más conversacional. El objetivo o las capacidades que tiene son mucho más creativas y mucho menos discretas. Es una tecnología como bastante más imprecisa, lo cual es raro, pero hace unas cosas que antes no se podían hacer alrededor del procesamiento de texto, de vídeo, etcétera. Entonces, he perdido el ratón. Entonces, si tuviera que resumirlo de una forma muy simple, lo que tenemos a la izquierda, la inteligencia artificial tradicional y las tecnologías tradicionales son más herramientas o tecnologías que se comportan como tal, y la inteligencia artificial generativa es un tipo de tecnología que se comporta mucho más como una persona, lo cual es raro. Es una cosa que tenemos que acostumbrarnos y es una cosa distinta a lo habitual. Esto se comporta como una persona, no es discreto. Yo creo que ese es un punto importante porque en cuanto lo asumimos y lo interiorizamos de verdad, se empieza a ver el potencial y los casos de uso. Es mucho más como trabajar con alguien a tu lado, más que utilizar una herramienta, ¿vale? Es un punto, insisto mucho en esto, pero es un punto interesante, ¿eh? Entonces, dicho esto, seguro que casi todos los que nos estáis escuchando, veo un montón de gente conectada, ya utilizáis este tipo de tecnologías, ya utilizáis ChatGPT, a lo mejor algunos Copilot, Gemini, Google, Perplexity, lo que sea. Están saliendo muchos, ¿no? Y si no los utilizáis, los tenéis que utilizar. Em, la idea de esta tecnología es que hay unos modelos de inteligencia artificial que se llaman modelos de lenguaje, a los que yo les puedo hacer una pregunta y me dan una respuesta. Pero es un poco más que una pregunta, porque yo le doy un contenido, le doy un documento y le digo, y hazme un resumen, y el modelo parece como que se lee el documento y lo entiende y hace un resumen. Es decir, es un tipo de inteligencia artificial que hace como dos grandes cosas principalmente. Procesa contenido, entiende contenido que yo le doy y crea contenido nuevo. Es importante que ese contenido lo está creando, no es que lo tenga almacenado ni nada parecido, ¿no? El nombre de inteligencia artificial generativa viene de esa creación de contenido, pero en realidad se queda corto porque también es muy bueno entendiendo el contenido. Es una cosa que a mí me parece relevante. Le doy un documento, se lo lee y parece que lo entiende. Y es capaz de crear, ¿no? Procesar y crear, sería esa dualidad. Pero además hace otras dos cosas. Es que estos modelos razonan o emiten una salida que es similar al resultado de un razonamiento. No nos metemos en la discusión filosófica de si razonan como seres humanos o no, pero el caso es que yo le pido un razonamiento y me lo da, y luego tienen un muy buen conocimiento general del mundo, es decir, estos modelos saben qué ocurre por el mundo, saben cómo funciona, ¿no? Y esto lo lleva a que ya no es solo pregunta-respuesta, ya no es solo orden resultado, sino que puedes mantener una conversación muy natural. Y cuando digo muy natural, es extremadamente natural, es completamente indistinguible de una conversación con un ser humano. Lo cual esto es, digamos, que lo primero que fue llamativo cuando apareció ChatGPT en su momento. Algunos yo tenía la suerte de poder jugar con el motor desde hacía un año y pico, un par de años antes casi, y ya se veía venir la revolución que venía, modelos que razonan, parece que hablo con ellos como si hablara con una persona, lo cual es espectacular. Entonces, el resultado, después de 2 o 3 años de esta tecnología, el resultado serían como estas tres grandes áreas, y es un tipo de tecnología, un tipo de inteligencia artificial,
que primero a la izquierda ha dominado completamente el lenguaje, es decir, esto habla mejor que nosotros, básicamente maneja el lenguaje mejor que un humano medio. Igual si hay algún escritor conectado escuchándonos, pues igual esta tecnología no maneja el lenguaje tan bien como un escritor, pero maneja el lenguaje desde luego mejor que yo y que la mayor parte de las personas. Y pongo ahí audiovisual porque maneja el lenguaje en cualquiera de sus formas audiovisuales, audio, vídeo, texto, imagen, sonidos, entiende perfectamente. Básicamente, esa parte está desbloqueada. Si nos fijamos en el centro, además desde este verano se anunciaron, ahora están empezando a salir muchos, empiezan a razonar, empieza a haber modelos a los que yo ya les hago una petición y el modelo lo razona antes de responder. Vamos a ver un ejemplo ahora de cada, lo cual es interesante porque empiezan a razonar bastante bien. De momento no razonan como un ser humano, pero pongo ahí, estamos a principios de 2025, démosle 6 meses. En 6 meses igual razona mejor que nosotros, ¿no? Y luego el tercer punto, lo de que está empezando a adquirir un conocimiento muy bueno. Muy al inicio de esta tecnología, allá por principios de 2023, decías, cuando le haces una pregunta específica, estos modelos o no saben o alucinan e inventan. Empiezan a no inventar y empiezan a tener muy buen conocimiento y empieza a ser fácil conectarlos a datos, ¿no? Un par de ejemplos de esto, ¿no? ¿Os parece? Si os parece, vamos a ver un par de ejemplos. Hace poco, Satya Nadella, el CEO de Microsoft, dijo esto de que el SaaS, el software como servicio, va a colapsar. Lo dijo en una entrevista y luego dio explicaciones en muchas entrevistas, una cosa muy específica la que decía, pero era interesante, venía a decir esto de que el software va a desaparecer como lo conocemos. Entonces, yo cojo, este es meramente el ejemplo, yo cojo para que veamos el dominio del lenguaje. Yo le pregunto al modelo de inteligencia artificial, en este caso es Copilot, podría ser cualquiera, Copilot, el de Microsoft, yo le pregunto y le digo, oye, esta frase, ¿qué me cuentas de la IA esto en general a lo que decía Satya? Y fijaos lo que ocurre aquí, que vamos perdiendo un poco la capacidad de sorprendernos, pero fijaos lo que ocurre. El modelo de inteligencia artificial entiende la pregunta, entiende qué le quiero decir con esta pregunta en castellano, se conecta a Internet, se lee varias fuentes, en este caso se lee estas tres que veis aquí abajo, ¿vale? Entiende el texto de esas fuentes, viene y me lo explica dándome el enlace, ¿no? Estos son pantallazos que he cogido yo aquí en el ordenador. O sea, todo eso ha ocurrido. El modelo entiende la pregunta, busca las respuestas, se las lee, las entiende, me las resume, no me está copiando y pegando texto, no está haciendo como un buscador, está resumiéndomelo. O sea, le he delegado la tarea de buscar, leer, entender y explicar. Esto en 5 o 6 segundos y gratis. O sea, es una cosa espectacular. Esto tampoco es que sea magia, pero esto la tecnología era incapaz de hacerlo hace 3 o 4 años, ¿no? Ese era el punto. Y luego me gusta enseñar este ejemplo, que es muy tonto, pero le digo, esto es muy complicado, explícamelo como si yo fuera un niño pequeño. Y el modelo de inteligencia artificial entiende cómo debería entender un niño pequeño y lo resuelve haciendo metáforas. O sea, fijaos el segundo párrafo, ¿no? Dice, imagina que tienes un robot súper inteligente en la IA. ¿Cómo jugar con otros juguetes? O sea, sabe hacer metáforas, sabe dar explicaciones. Sin entrar en si entiende o no lo que está haciendo, tiene un manejo del lenguaje espectacular, ¿vale? Ahora nos podemos imaginar un montón de casos prácticos, seguro, ¿no? No tanto de juguete de lenguaje. ¿Bien? ¿Va bien la cosa? ¿Sigo? ¿No hay preguntas? Continúo. Segundo, los modelos están empezando a razonar. Razonar es que ya no le hago una pregunta y él procesa, ejecuta y me da la respuesta, sino que yo le hago una pregunta o le pongo una situación, le doy al botón este que pone piensa profundamente y el modelo lo que hace es que razona, y esto que veis en la pantalla es lo que razona antes de responder. Me llama bastante la atención que razona en inglés y en lenguaje natural. No vemos operaciones matemáticas, ¿no? No sé si veis lo que pone ahí, pone ha razonado durante 16 segundos, eso es lo que ha pensado antes de darme la respuesta, es esto. Con lo cual estos modelos empiezan a ya no es una especie de calculadora de entrada-salida, sino que son capaces de hacer un cierto razonamiento dentro. De nuevo, ha pensado durante 16 segundos. Ahora imaginaos que le dejas pensar durante varias horas o utilizando computación en la nube, durante varias horas piensa lo que un humano razonaría en meses o años, ¿no? O sea, puede ser, yo creo que espectacular a lo que podemos llegar. Que nadie se me asuste con esto, que nadie se me alarme, que a veces me dicen que esto asusta un poco. Pero pensad que son modelos que tienen un manejo del lenguaje espectacular y un razonamiento, empiezan a tener un razonamiento interesante. Lo siguiente sería conectarlos a datos, ¿no? Lo siguiente sería, oye, necesitan el conocimiento para no inventar contenido. Entonces, lo que ilustro con la diapositiva es a potencia si lo conecto a datos, ¿no? Ya sea a Internet o a los datos de mi empresa. Pero el punto aquí, y me gustaría hacer la prueba antes, es
qué pasa si probamos su conocimiento interno. Y esta es una prueba que yo suelo hacer, y es que con una foto de unos apuntes, esto es una foto de los apuntes de la carrera de Ingeniería Mecánica de segundo curso de mi hijo el pequeño, y que un día entré en su habitación y le hice una foto de sus apuntes y se lo doy directamente a ChatGPT. Y fijaos que le doy la foto y le hago la pregunta. Y en la pregunta, fijaos que no le doy pistas de que le estoy enseñando, ¿vale? ¿Esto por qué lo hago? Es una prueba que hago, esto es del año pasado, es una prueba que hago cada varios meses para ver cómo van mejorando los modelos. Le doy una foto tal cual, no hay entrenamiento, no hay contexto, no sabe del que estoy hablando, le doy una foto, dame todos los detalles que puedas. Y el modelo de la imagen de los apuntes nada más infiere todo esto. Esto tendrá 2, 3 meses o así. O sea, fijaos el nivel de conocimiento que tiene, que es bastante bueno. Entiende perfectamente lo que es, entiende que son apuntes de ingeniería mecánica o relacionados con térmica o transferencia de calor, entiende las ecuaciones, entiende las constantes, me sabe dar las explicaciones. O sea, lo que os quiero contar con esto es que, no sé si os parece esto espectacular o no. A mí me parece espectacular, también yo soy muy entusiasta, pero, o sea, daos cuenta del conocimiento que tiene el modelo sin haberle dado datos. Ahora, imaginaos si le doy datos. No llega, su conocimiento no llega al de un ingeniero, como el conocimiento en derecho no llega al de un abogado experto o el conocimiento en economía no llega al de un economista, pero sí tiene un conocimiento medio de todo superior a la media. Ese es el punto. Esa es la herramienta gratis que podemos utilizar hoy, ¿vale? Entonces, imaginaos combinando ese conocimiento que tiene con que yo le dé datos. Le doy un documento detallado y le pido explicaciones, contexto, explicaciones, etcétera, ¿no? Con lo cual, esa es un poco la idea. La revolución viene porque tenemos una tecnología que ha dominado o está dominando habilidades que normalmente veríamos en seres humanos. Esto no es una tecnología que multiplique muy rápido o que haga cálculos muy rápido matemáticos, es una tecnología que hace muy bien cosas que normalmente haría un ser humano. Por eso es una tecnología extraña. Es muy fácil de utilizar porque se utiliza con lenguaje natural, pero es difícil interiorizar cómo funciona, porque no se comporta como una tecnología que siempre se comporta igual sino que es variable, ¿no? Depende de la respuesta, a veces es mejor, a veces peor, depende de la pregunta, tiene matices, ¿no? Este es el punto importantísimo. No sé qué os parece, no sé si no os veo, no hacéis preguntas, pero esta es la idea. Entonces, ¿cómo han hecho? ¿Cómo funciona esto? Que han hecho una tecnología que parece que funciona como un ser humano, ¿no? En el fondo hablamos de modelos predictivos, en el fondo hablamos de un modelo de inteligencia artificial. Los modelos de inteligencia artificial, todos los modelos funcionan que yo doy unos datos de entrenamiento, con eso entreno algoritmos para búsqueda de patrones y predicciones, y con eso saben hacer una predicción. Y los primeros modelos de lenguaje o los primeros modelos de inteligencia artificial que se llamaban de procesamiento de lenguaje natural, básicamente era eso. Yo lo entrenaba con muchas frases para poder hacer predicciones. Entonces, allá por 2016, apareció una nueva forma que permitía entrenar por fuerza bruta. Básicamente es una cosa que se llama los transformers, que es una cosa que inventó Google, liberaron en open source al mundo y ahora es conocimiento conocido. No os voy a dar una charla sobre esto de los transformers, que es un rollo, pero podéis buscar información, hay mucho sobre cómo funciona. Pero al final, el resultado final es que esto lo que permite es, en lugar de dar unos cuantos datos de entrenamiento para que haga predicción de palabras, con estos transformes le dan una cantidad brutal de datos absurdamente grande. En las primeras versiones de GPT le dieron pues prácticamente todo lo que había en Internet, 40.000 libros, todo lo que pudieron coger, una cantidad absurda de información, lo entrenan por fuerza bruta y en algún momento el modelo, y esto en su momento sorprendió a todo el mundo, el modelo pasa de una simple predicción de palabras a manejar el lenguaje. De repente resulta que les dices un chiste y entiende y te explica por qué tiene gracia. Le das operaciones matemáticas y las empieza a intentar resolver. Le pides traducción y aprende a traducir. Y eso es simplemente es simplificar mucho, pero básicamente es muchísimos más datos de entrenamiento de lo normal y entrenamiento por fuerza bruta. Y el modelo de repente pasa a manejar el lenguaje, más que predecir palabras. Es como que se produce ahí un cambio, ¿no? Lo cual es muy interesante. Están todas las compañías de tecnología lanzadas a la carrera a ver quién tiene el modelo más grande que maneje mejor el lenguaje, ¿no? Y eso más o menos está resuelto. Pero hay un punto muy importante, y no sé si me seguís, y Aurelio, si voy muy rápido, me paras, ¿eh? Es que como no os veo las caras.
Claro, no os puedo ver las caras. Va muy bien, David. Va perfecto. Vale. Hay un punto interesante y es que al final es verdad que todo esto es matemática. Son algoritmos y son matemáticos muy complejos, muy grandes, mucho más grandes de lo normal. Yo creo que un modelo de lenguaje, estos grandes modelos de lenguaje, se parece más a un cerebro que a otra cosa. Pero hay un punto interesante y es que estos manejan tokens. Tampoco os voy a dar una charla de qué son los tokens, pero el concepto es importante y ahora veréis por qué. Lo que se hace es con los datos de entrenamiento del texto se convierte a tokens, que es un modelo matemático, básicamente son vectores. El modelo entrena con esos vectores y luego el modelo vuelve a convertir los tokens, los números, los vectores, en palabras. Con lo cual el modelo internamente sí maneja tokens, sí maneja palabras. Esto es interesante porque esto significa que cualquier cosa se puede convertir a token y cualquier cosa puede ser convertido de token a otra cosa. Con lo cual, en realidad está llegando a una cosa que ya ha llegado y ya la tenemos aquí y la conocéis todos. Esto fue el avance entre 2023 y 2024, que estos modelos lo llamamos multimodal, manejan cualquier tipo de contenido. Yo le doy una foto y el modelo entiende la foto. Yo le doy un texto y le pido que haga un vídeo. O yo le doy un texto y le pido que haga un audio. O le doy un audio y le pido que me haga una transcripción, ¿no? Con lo cual, esto lo que le da es una potencia tremenda que en realidad no hablamos de texto, hablamos de cualquier forma de lenguaje audiovisual, ¿no? Y hay dos casos interesantes para que nos dan una pista para entender qué significa esto de la multimodalidad en términos de cómo parece que va a cambiar, iba a decir, cómo parece que va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos, pero eso suena demasiado grandilocuente, ¿vale? Entonces os enseño estos dos casos y vemos a dónde nos lleva esto. Modelos de texto a vídeo, que se llama multimodal de vídeo. Es decir, yo le doy un texto describiendo una escena y el modelo genera un vídeo. Este vídeo que os pongo es antiquísimo, es el primero que salió hace poco más de un año, yo creo, que es hora de OpenAI. Ahora hay muchísimos y mejores, pero este en realidad ilustra muy bien la idea. Fijaos la frase de arriba en colores, una frase explicando en inglés, oye, unos perritos jugando en la nieve, en sus cabezas tiene nieve y tal. Fijaos cómo el modelo es perfectamente capaz de crear un vídeo a partir de la frase. No está copiando imágenes, no tiene una base de datos de perritos, no tiene una base de datos de nada. Está creando al vuelo un vídeo de estos perritos. Y me llama la atención este, y utilizo siempre este como ejemplo, porque simula muy bien la física de la nieve, simula muy bien la naturaleza de los perritos, el pelo y tal, ¿no? Con lo cual ese es el punto. El punto es que estos modelos son muy buenos entendiendo el mundo y son capaces de convertir una frase en un vídeo. Que esto es espectacular, que ahora hay muchísimo contenido de esto en Internet y como que ya nos hemos acostumbrado, pero que un modelo de inteligencia artificial sea capaz de hacer eso, hasta hace muy poco era ciencia ficción. De hecho, os voy a enseñar un ejemplo ahora bastante chulo. Y luego hay otro tipo de modelos que es la inversa, de vídeo a texto, ¿no? El de vídeo a texto es yo le doy un vídeo y el modelo entiende y me puede dar explicaciones en texto, ¿no? Y este es un vídeo, esto es antiquísimo, es del verano pasado. Tuve en un evento en Benidorm, un evento de turismo, y durante el evento yo grabé este vídeo que estáis viendo, lo grabé con mi móvil, ¿vale? Era en el descanso. Y en un momento dado dices, toma, esta chica, y es la compañera de trabajo que iba conmigo, se llama Ana. Entonces yo cojo el vídeo, lo grabo, se lo doy al modelo de inteligencia artificial que entiende vídeos y le empiezo a hacer preguntas. Si os fijáis en el texto pequeñito de arriba, tampoco hace falta leerlo, pero si os fijáis en el texto pequeñito, me da una descripción de qué es lo que ve. Yo además le pedí que actuara como un asistente de seguridad, con lo cual me da una cierta pista de seguridad. Y luego le digo al modelo, dame todos los detalles posibles de la chica. Tampoco le he dicho dónde hay una chica. De hecho, hay varias mujeres en el vídeo. Pero es bastante evidente que en un momento dado se hace zoom sobre una chica, ¿no? Eso es lo que el modelo ha visto. ¿Vale? Ahí. Entonces, fijaos cómo el modelo, sin mucha más pregunta, no hay detección de patrones, no hay detección de seres humanos. Lo que hay es un modelo que entiende lo que hay en el vídeo y me explica. Y me llama la atención lo buena que es la descripción. El primer párrafo me describe cómo va vestida y describe lo que el modelo ve, zapatos de tacón medio, una bolsa grande que podría ser para llevar el merchandising del evento, quizás su ordenador y tal. Y el segundo párrafo me habla de su lenguaje corporal, porque como le he pedido que actúe como un ayudante de seguridad, me dice su lenguaje corporal es calmado, postura erguida, coherente con un evento, ¿no? Luego tenemos una cosa que de nuevo no es magia, pero esto antes era inviable, un modelo de inteligencia artificial que ve un vídeo y lo entiende, pues ya está. Esto abre la puerta a transformar un montón de trabajos
el trabajo de vigilancia a lo mejor ya no hay que hacerlo, hay que conectar cámaras y hacer preguntas y pensar en vigilancia más dinámica. Si voy buscando algo concreto, le puedo preguntar a la inteligencia artificial, oye, ¿has visto manchas de líquido por el suelo en algún sitio? Y el modelo contestará, ¿no? O sea, digamos que abre a unas posibilidades que antes no se podía. Dejadme que os enseñe otro ejemplo, creo que se está viendo un vídeo superpuesto que acabo de poner. Este es un ejemplo de esta mañana, esto ha sido literalmente hace 3 horas. Es una cosa que nos activaron en Teams, en nuestra herramienta de videoconferencia, anteayer por la tarde y llegará a todo el mundo en alguna temporada. Yo estaba en esta reunión, a ver si se oye bien el audio. Estaba en esta reunión hace un par de horas. De hecho, este que hay abajo a la derecha del vídeo sentado soy yo en el auditorio de Microsoft. Y estaba escuchando a Regina Murray, que es nuestra líder de partners a nivel europeo. O tal vez no conseguimos que la gente nos felicite por el increíble trabajo que estamos haciendo, pero veo todo el increíble impacto y estoy constantemente defendiendo con Joaquín. Bueno, ella estaba hablando en inglés, porque de hecho ella es de Irlanda. Y en Teams hay una opción ahora nueva que es interpretar y cambiar el idioma en tiempo real. Entonces, la conexión en Teams, yo le he pedido que aquí con mi ordenador, que lo tenía entre las piernas, le he pedido que me lo diga en castellano y me está traduciendo en tiempo real, clonando la voz, ¿no? Luego, este tipo de cosas son las que hace poco eran completamente impensables, pero si os fijáis en las implicaciones, la tecnología ya está como para que cualquier videoconferencia o cualquier película o vídeo lo puedas ver en cualquier idioma en tiempo real, clonando las voces, ¿no? Entonces, me parece espectacular. O sea, creo que vivimos en el futuro. Esto era impensable hace muy poquito tiempo, ¿no? Esta es la idea de la multimodalidad. Los modelos empiezan a no llamarse modelos de lenguaje, empiezan a llamarse modelos fundacionales, donde cualquier tipo de contenido se puede convertir en cualquiera. Esto que acabamos de ver de la videoconferencia de esta mañana, lo que coge es coge el audio en inglés, lo transcribe, lo traduce, crea una voz en tiempo real simulando la otra voz y hace la locución de la transcripción traducida. Y todo eso lo hace con un retardo de un segundo y medio más o menos, lo cual me parece, no sé, me parece espectacular. Parece que vivimos como en una película de Star Trek. Lo cual me lleva al siguiente punto, que es qué está pasando con esto de la multimodalidad que estamos viendo tanto robot últimamente. Este se llama The Figure AI, que es una compañía, este vídeo es antiquísimo, tiene 1 año, ahora vemos alguno más moderno, pero os lo enseño para que veáis la naturalidad con la que coge el vaso y lo cambia. Esto es el mismo tipo de inteligencia artificial generativa, que si os fijáis va mucho más allá del chatbot y va mucho más allá de hacerle preguntas a ChatGPT. ¿Qué hay aquí? Aquí lo que hay es un modelo de inteligencia artificial que viendo vídeos de gente recogiendo la cocina, esa es la entrada, vídeos de gente recogiendo la cocina, el modelo ha aprendido a manejar el robot, esa es la salida, manejar un robot recogiendo la cocina. Yo ya empiezo a necesitar uno de estos en casa. Y estamos viendo de repente, en poco menos de 1 año, 1 año y medio, muchísimas startups y muchísimas empresas de robótica humanoide presentando robots de este tipo. Por ejemplo, esta es la siguiente versión del robot. También es antiquísimo, esto es de este verano, de principios del verano, en fábricas de BMW, colocando piezas. Fijaos, me llama mucho la atención, lo paro para poneroslo, cómo coloca la pieza con la mano y luego como que le da un manotazo con el dorso para colocarla. Un gesto que es como muy humano, como muy poco robótico, ¿no? Fijaos cómo coloca la pieza, la deja ahí puesta y ¡pum! Le da un empuje con la mano y la coloca. Esta es la idea. Es pura inteligencia artificial generativa. Por eso es la revolución, es mucho más que solo un chatbot de preguntas y respuestas y resumen de documentos. Es una tecnología que domina, entiende datos de entrada y es capaz de replicarlos de otra forma. Entiende un prompt y convierte en un vídeo, entiende vídeos de gente montando coches y lo convierte en un robot manejando, ¿no? Y de hecho estamos viendo desde entonces un montón de ejemplos de robots estos moviendo cajas en almacenes y cosas de estas, ¿no? De los dos últimos que he visto este, me llama la atención porque este es el anuncio y este vídeo ya también tiene sus 3 o 4 meses. Es el anuncio de un robot que te puedes comprar, es la segunda versión. Esto se puede comprar, puedes ir, no supongo que a una tienda tal cual, ¿no? Te puedes comprar el robot y llevártelo a casa, como quien dice. Y luego este vídeo lo vi ayer o anteayer, no me acuerdo si fue ayer o anteayer, que es el mismo robot. Me voy a quitar el sonido a ver si. Que lo ponen como hacer Kung Fu, como para que veamos cómo se mueve, ¿no? Este ya es un poco más inquietante. Ver a un robot como dándome una patada no me hace mucha gracia, pero
pone de manifiesto un poco, aparte de la broma, pone un poco de manifiesto la idea del dominio que empiezan a tener del movimiento estos robots, ¿no? Esto también igual hace años yo creo que era un poco impensable. No sé qué pensáis de estos robots, no sé si pensáis que es un poco inquietante o no, puede que sí. Hay otro vídeo, este vídeo es de hace, tiene escasos 2 o 3 días, un día o dos. Pero estos mismos están colocando vídeos de donde se ven varios de estos recogiendo en un almacén y tal, con lo cual tiene pinta que gracias a la inteligencia artificial generativa vamos a ver avances en muchos más sitios que ChatGPT y compañía, y la productividad y eso. ¿Bien? ¿Hasta ahora bien? ¿No, un poco inquietante esto? Quizás sí, quizá no. No hay preguntas por lo que veo. No es porque estáis muy callados o que nadie se me asuste, que alguna vez me dicen eso, ¿vale? Entonces, vamos a seguir. ¿Dónde estamos? Esta sección son unas pequeñas perlas. ¿Dónde estamos con esto de la inteligencia artificial generativa ahora en 2024? ¿O qué parece que va a pasar con esto antes de entrar al aterrizaje en el mundo de la empresa? Primero, y aquí tengo una serie de gráficos, una serie de ideas que he ido cogiendo a lo largo de los últimos meses. Primero, la típica brecha de adaptación en el mundo de la tecnología, no de la IA, de la tecnología, de siempre se ha dicho, y siempre hemos visto que la tecnología va un poco más rápido de lo que va la gente en las empresas, que a su vez las personas vamos más rápido adoptando tecnología que las propias organizaciones, que las empresas, ¿no? Es como que siempre, yo diría que desde hace 10, 15 años, la tecnología ya parece que va por delante y la tecnología en casa es más sofisticada que la tecnología en la mayor parte de las empresas en el área más ofimática, ¿no? Lo que estamos viendo es que con la inteligencia artificial esta brecha se está haciendo más grande, porque la inteligencia artificial está logrando avances nunca pensados antes. Todo esto de los robots que estamos viendo, la generación de vídeo, el dominio del lenguaje está siendo más espectacular de lo que esperábamos. Nos está costando un poco más acostumbrarnos a ello y a las empresas, a las organizaciones les está costando más todavía por la inercia que llevan, ¿no? Con lo cual, me parece interesante, no lo quiero hacer para generar inquietud, sino para que veamos que cada vez la tecnología es más potente y yo creo que debemos darnos prisa en adoptarla. Primero personalmente, luego ya llegará al mundo de la empresa también, ¿no? Y luego otra cosa que me parece interesante, debatiendo esto con algunos clientes, este es el Hype Cycle de Gartner, que lo que nos viene a decir, yo creo que lo conoceréis seguro, lo que nos viene a decir es que estamos por aquí arriba. Em, Cada vez que hay una nueva tecnología, estamos por ahí arriba, nos emocionamos, nos encanta, y cuando empezamos a implantarla, cae un poco en la desilusión. No, no es tanto que sea negativo, sino que es un poco normal, es como que bajamos a la realidad, vemos que no es todo tan bonito, que cuesta un poco más, y poco a poco vamos consolidando e implantando. En esto nos ha pasado un poco con todas las tecnologías, ¿no? Coches autónomos, parece que pasado mañana estaremos todos leyendo el periódico mientras el coche nos lleva. No es tan así, pero llegará, ¿no? Lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial es que como hay avances constantes, prácticamente cada 15 días, esto es una cosa que si veis las noticias entre los diferentes competidores, cada 15 días hay algún gran avance, lo que está pasando es que si te mantienes en la cresta de la ola no te da tiempo a profundizar en nada. Y si intentas profundizar en algo, intentas profundizar en alguna tecnología y ponerte con ello, se te queda anticuado enseguida porque va avanzando muy rápido. Lo cual es un problema. Yo creo que este verano leía muchos documentos de analistas que decían que la inteligencia artificial no está trayendo a las compañías el beneficio esperado. Es justamente por esto, porque aún no has terminado el proyecto, la inteligencia artificial ya va 3 pasos más por delante, ¿no? Esto de los robots hace un año prácticamente no existía o empezaba a aparecer. Esto de la generación del vídeo explotó este verano también, ¿no? Con lo cual es bastante curioso. Y mi reflexión aquí es que esto es un problema, pero no va a parar. Hay que asumir y conseguir interiorizar que es una tecnología en constante evolución. Esto no va a parar de evolucionar en los próximos años, seguro. Y luego, otra reflexión, y este gráfico es antiguo porque es del verano, desde cuando después de GPT-4 se asumía que iba a venir GPT-5, que todavía no está, pero me sirve para ilustrar una idea de lo que pasa en el mundo de la inteligencia artificial, y es que los círculos grandes es cuando aparece algo, o algún modelo que es capaz de hacer algo nuevo, como por ejemplo los modelos de razonamiento que hay ahora. El círculo grande significa que es costoso y lento, y es muy caro, básicamente. Entonces, no es momento de utilizarlo, nos fijamos en el verde. Cuando salió GPT-4, al principio de 2023,
es momento de entender lo que es capaz de hacer, mucho mejor que el 3, pero no es momento de usarlo. Hay que esperar unos meses, normalmente está siendo entre 6 y 8 meses, esperar unos meses a que sea barato, asequible, rápido, y entonces adoptarlo y esperar al siguiente, ¿no? Pero es interesante porque una vez cogido así, nos dice que en el mundo de la IA no hay que estar la última, sino 6 meses de retraso, y nos da una idea. Por ejemplo, ahora están saliendo los modelos de razonamiento que razonan, son muy caros. Entonces, nos da una pista de que este verano estarán razonando muy bien, ¿no? Yo creo que es un punto interesante para ponerle un poco de perspectiva. Y la última es, ¿dónde estamos en el mundo de la IA? Estos 5 niveles, esto lo presentó OpenAI en el verano pasado. También OpenAI, que van un poco a lo loco, pero van consistentemente por delante de la competencia, presentaron esta tabla y a las 2 semanas presentaron el primer modelo de razonamiento, que sería el segundo punto. Pero aún así la tabla es bastante buena, es bastante obvia en realidad si lo piensas, pero la idea es que el primer estadio tenemos los asistentes, que eso ya está resuelto, los asistentes que han dominado el lenguaje, por decirlo así, puedes mantener una conversación. En el segundo estadio está que sean capaces de razonar, ¿vale? Con lo cual ese razonamiento ya está llegando. Pone alguien en el chat, voy a aprovechar a responderle, me encanta que hagáis preguntas, lanzad más preguntas, por favor. Dice que da un poco de miedo enseñando lo que os muestro. O sea, antes de nada, no os estoy enseñando nada que no sea real. No os enseño nada de hype futurista. Sé que hay mucha gente por ahí que os enseña cosas. Todo esto está aquí y es aterrizado, pero mucho menos miedo, no se os ocurra tenerle miedo. Lo que hay que hacer es aprenderlo. Esto no es más que una herramienta. Como buena herramienta es muy potente. Entonces pones ahí que con los agentes pueden estar programados para el ámbito psicológico, como una especie de consultor, etcétera. O sea, es cierto que, y de hecho hay pruebas diciendo que la inteligencia artificial generativa es mejor que un ser humano convenciendo a alguien de ideas, y se han hecho pruebas en este sentido. Hay algún estudio interesante que explica cómo se ha conseguido convencer a gente escéptica de un tema de ese tema utilizando inteligencia artificial, porque convencer es básicamente manejo del lenguaje, pero veámoslo como una herramienta positiva. Es decir, esto es como un martillo que sirve para poner clavos. Esta es la idea. O sea, los agentes, no tengo claro la última parte de tu pregunta, de vuestra pregunta. Yo creo que es interesante si llegarán a sustituirnos. Ahora viendo estos 5 niveles lo vamos a hablar. Mi intuición es que sí, que nos van a sustituir en todo, pero tampoco es algo que se pueda decir alegremente porque genera un poco de miedo eso, así que que no tengáis miedo. Si pensáis que os va a quitar el trabajo, pensad que nos va a quitar de trabajar, que me parece mejor que pensar que nos va a quitar el trabajo, pero dándole la vuelta, pensemos en lo siguiente. Esto está al nivel de ayudar mucho a un humano y hay muchas tareas que hace casi al nivel de un humano. Llegará un momento en el que hará las tareas mejor que un ser humano. Entonces, nosotros estaremos como los controladores. Me parecería maravilloso ver que los psicólogos utilizan esta tecnología para hacer mejor su trabajo. Y me parecería horroroso ver que esta tecnología se utiliza para quitar psicólogos. Me parecería horroroso. Pero eso está en nuestras manos. Pensad que esto no es más que una herramienta, de nuevo. O sea, el problema no es la IA. El problema es que alguien la utilice para quitar el puesto al psicólogo, ¿no? Pero que esto puede hacer el trabajo de un psicólogo o ayudar, es un hecho que si no ha llegado ya, está prácticamente ahí. Con lo cual continúo, no sé si he respondido a la pregunta, creo que sí, continúo con los 5 puntos y lo vamos a entender. El punto 2 serían los razonadores. Estamos ahí ahora, ¿vale? Ya hay modelos de razonamiento, se está trabajando mucho. De aquí a 6 meses razonarán como nosotros. Y a lo mejor de aquí a un año se logra que razonen mucho mejor que nosotros. Eso ya no está tan claro, pero puede ser que sí. Con el manejo del lenguaje hemos visto que sí. Y estamos entrando ahora mismo en el mundo de los agentes. La idea de los agentes es literalmente lo que pone la frase, es que esto pase de ser un asistente que responde preguntas a que pueda hacer cosas. Y cuando decimos hacer cosas es ejecutar acciones que nosotros hacemos en un ordenador. O sea, que en lugar de decirle, búscame por internet, búscame un hueco libre para convocar a Aurelio a una reunión, pues convócale, pregúntale y me vienes con el resultado. O sea, que esto ejecute acciones. Ese nivel 3 es súper importante y luego lo vamos a ver más en detalle, porque es el verdadero aterrizaje en las compañías donde voy a empezar a poder automatizar procesos, pero a eso llegaremos. Y luego el cuarto nivel, que no estamos ahí, pero parece que podríamos estar llegando, es el nivel de que la IA sea capaz de investigar por nosotros.
Si la IA es capaz de manejar el lenguaje nivel 1, es capaz de razonar nivel 2, a lo mejor es capaz de, si le doy mucho conocimiento, investigar por mí nivel 4. Entonces, se supone que el momento en el que la IA sea capaz de investigar por sí sola, podrá mejorarse y podrá haber descubrimientos científicos con más escala de la que hay ahora. Lo cual me parece un punto interesante, porque si ponemos a la IA a investigar, probablemente en poco tiempo sea capaz de investigar mucho más que los humanos investigando, con lo cual se aceleraría la innovación, básicamente, y el descubrimiento científico y el avance de la propia IA. Eso suena un poco a... da miedo a que la IA se mejore a sí misma, pero la idea es avanzar en la investigación. Digo que podríamos estar porque están empezando a salir los modelos de investigación, de research, que se llama. Os voy a enseñar un ejemplo muy rápido que he hecho esta mañana, ayer, ¿vale? Que le he pedido, le he activado a ChatGPT, he activado el modo investigación, ¿vale? Para que os hagáis una idea de dónde estamos con esto. Entonces, el modo investigación es que yo le pido investigación en un tema. De hecho, como siempre le pregunto yo a ChatGPT, el Copilot, les llamo máquina, y le he preguntado, de vez en cuando le pregunto sobre si ya tiene conciencia y siempre me dice que no, pero que podría ser algo parecido, pero no es conciencia. Pues le he pedido una investigación científica sobre el tema. Me dispara unas preguntas para afinarlo, le digo, oye, pues puntos 1 y 2 combinados, o sea, teoría sobre la conciencia artificial y diferencias entre la artificial y la humana. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha tardado, fijaos lo que dice aquí, ha tardado 8 minutos. Ha consultado 28 fuentes que se consideran fiables, que si pulso me enseña todo su razonamiento y las fuentes, ¿vale? Las fuentes tiene fuentes, varios artículos de Wikipedia, artículo de la Universidad de México, es decir, él busca fuentes por Internet. Le ha costado 8 minutos, que 8 minutos de investigación para una IA es mucho, y me ha venido con todo este artículo de investigación que no está nada mal. Me lo he podido leer hasta cierto punto, lo he hecho esta mañana, no me acuerdo si ha sido esta mañana o ayer por la mañana y me ha dado tiempo a verlo hoy. Fue ayer por la mañana y me ha dado tiempo a verlo hoy, por esta mañana he estado haciendo otras pruebas. El caso es que no está mal el artículo, no está al nivel de lo que un académico haría, un académico experto en la materia haría, pero la diferencia es que esto está hecho en 8 minutos por mí sin saber nada del tema, ¿vale? Entonces, cogiéndolo con pinzas, no está al nivel de un artículo académico de investigación, fijaos que es muy largo, ¿eh? No está al nivel de un artículo académico de investigación, pero está cerca. Entonces, me parece un punto interesante pensar que parece que estamos llegando al, no sé dónde estoy aquí, al punto 4 o llegaremos, ¿no? De hecho, comenta Susana en el chat, pregunta que salía la noticia de que prueba Google un investigador que ha resuelto en un par de días una investigación que llevó años. No es eso, o sea, sería esto, están utilizando este tipo de modelos, ¿no? Entonces, esta es la idea. Voy a darle a responder en directo como que ya están respondidas. Esta es la idea es que están saliendo muy rápido. Cloud es uno de los modelos de Anthropic, el de Google también, el de OpenAI también, el de Microsoft también, que está basado en el de OpenAI. Estamos sacando el modo investigación y va a avanzar mucho por aquí, con lo cual tiene pinta que en los próximos 6 meses los vamos a ver razonar muy bien e investigar muy bien, ¿vale? Y luego entramos en los agentes, que es el punto empresarial que nos interesa. Y luego, por último, estarían el nivel 5 organizacional, esto ya es ciencia ficción, de momento, dentro de 6 meses, un año hablamos, que sería la idea de que la IA sea capaz de, con todo lo anterior, dirigir una organización ella sola. Y en este punto parece que los humanos nos hacemos un poco irrelevantes y nos quita de trabajar y todos a casa a descansar. No, no tiene pinta, eso me parece ciencia ficción. Entonces nos quedamos en que en la práctica, para uso profesional, empresarial, personal, si quieres, estaríamos en estos, ¿no? Se ha dominado el lenguaje. Además, con el razonamiento parece que empiezan a planificar y resolver problemas y con los agentes ya viene la automatización, ¿vale? Pregunta Juan Carlos, importante, el modo investigación gratuito de pago. El modo investigación lo pusieron solo en la versión de 200 euros al mes, que parece una absoluta locura de precio. Esta tecnología es prácticamente gratis y lo que hicieron ayer o anteayer fue ponerlo en la capa de pago de ChatGPT, que es la de 20 euros al mes, que es la que pago yo. Y en esa está. Y le puedo hacer, creo que 10 investigaciones al mes o algo así, porque he hecho 3 o 4 y he visto que me quedan 8. Con lo cual lo han puesto en la de pago, pero la baratita, la que nos podemos permitir si nos quitamos de Netflix o Movistar o la que sea.
Y luego comenta Carla, lo de los agentes nos ayudarán en nuestro trabajo, lo vamos a ver. Dice, hay ciertos departamentos que según se muestran reacios a usar la IA. Vale. La automatización ya está llegando a nuestros trabajos y las empresas lo van a adoptar, pero el punto en el que estamos no es la automatización total de procesos, es automatizar un proceso para que en lugar de tener que hacerlo nosotros, lo haga la IA y nosotros estar como supervisores. Entonces, coges un departamento legal, un departamento de recursos humanos, por ejemplo, y automatizas procesos de recruiting, pero no el proceso entero. Automatizas la parte más manual y dejas a la persona supervisando. La IA todavía no está como para hacerse cargo del proceso sin fallar. Y el punto de esto es porque la IA es muy buena haciendo tareas, pero se equivoca bastante. ¿Cuánto se equivoca? Como una persona. Incluso en algunas tareas se equivoca menos que una persona, pero se equivoca, ¿no? Entonces, pensando en lo de la gente reacia y lo de, por ejemplo, el equipo SEO que piensa que los contenidos hechos con IA no tienen el mismo nivel de calidad, se puede hacer con IA contenidos de malísima calidad, se puede hacer contenidos que se vea a la legua que son malos, de hecho ya está pasando, de hecho en Internet hay muchísimo mal contenido, pero también se puede hacer un contenido espectacular, muchísimo mejor del que nosotros haríamos, y también se puede, sabiendo manejar esta tecnología, haciendo que yo produzca 10 veces más contenido de más calidad en menos tiempo. Entonces, ¿cómo manejaría yo esto con el departamento SEO de tu empresa o con cualquier departamento? Enseñándoles las capacidades de la IA. Llevo 2 años y medio full time con IA generativa, enseñándola a todos los niveles en nuestros clientes, mucho a nivel de comité de dirección, CEO y compañía, y no hay detractores. Cuando lo explicas bien y enseñas lo que puede hacer de forma realista, sin sobrevender, sin hype y tal, ya no hay detractores. La gente lo entiende y no puedes negarlo. Te puede dar un poco de miedo, pero como se ve que va a venir y no va a parar, pues no pasa nada, lo adoptas y ya está. Pero en realidad no hay detractores cuando le ves el poder, la potencia, esto es una herramienta maravillosa, no te niegas a la herramienta, ¿no? Vale, esto es importante, la pregunta de ChatGPT actualizados, hasta dónde está actualizado Copilot o no. Respondo en directo con esta diapositiva, además, que parece que estaba preparado, y es, estos modelos van aprendiendo. Periódicamente los van actualizando con información y los van actualizando para que mejoren. Entonces, no hay una fecha exacta en realidad. Se suele decir que están actualizados a datos de, normalmente son unos 6 meses atrás, pero en realidad tampoco son herramientas de datos. Si tú le preguntas un dato de hace 6 meses, el modelo no lo sabe, por decirlo así. El modelo ha aprendido a manejar el lenguaje y ha utilizado el dato para aprender, pero digamos que lo está diciendo un poco de oídas. Entonces, en realidad, no puedes fiarte del dato como tal. Le tienes que pedir que lo busque o le tienes que pedir que te lo explique. Normalmente estos modelos empiezan a no dar datos erróneos o a buscarlos en Internet, lo cual es interesante. Y luego, tanto Copilot, o sea, no penséis en herramienta de datos y no os preocupéis tanto por en qué fecha está actualizado, porque el dato hay que pedirle que lo busque en Internet. Si el dato te lo da de memoria, no te puedes fiar, aunque sea un dato de hace 10 años. Dicho esto, tanto ChatGPT como Copilot usan el mismo modelo, exactamente el mismo. El problema es que, o no el problema, la diferencia es que ChatGPT es de consumo, de hecho también hay un Copilot de consumo gratuito, y luego está el de pago empresarial. Aunque utilizan el mismo modelo, que es GPT-4o, en realidad el profesional está tuneado para ser mucho más preciso. El profesional no inventa contenido y el de consumo es mucho más elocuente. Por eso son un poco complementarios, ¿no? Al final, quedaos con la idea y de cara a utilizar esto, que deberíais utilizarlo en vuestro día a día para todo, quedaos con la idea que los productos de consumo no tienen privacidad. Son gratis, todos tienen una capa de pago, a todos si pagas le puedes configurar privacidad, pero por regla general la idea del producto gratis es que utilizan tus datos para entrenar. Entonces, si utilizáis un producto gratis, no le pongáis nada confidencial, no le pongáis nada que no pondríais en abierto en un foro en Internet. Y si lo quieres utilizar para trabajar, te tienes que ir a una offering empresarial, a una offering de pago. Nosotros en Microsoft tenemos Copilot, que está creciendo muchísimo, hay más, hay otras. Quedaos con que si pagas una offering empresarial, es seguro por defecto. Modelos no se entrenan con tus datos, el modelo general no aprende, los datos son privados, no salen de tu entorno. Y si el modelo es de consumo, probablemente se utilicen tus datos para entrenarlo y puede tener algún problema de privacidad. Y desde luego no uséis nada que no sea de una gran empresa conocida, modelos chinos y cosas de esas, yo no me fiaría. Esto es opinión completamente personal. Bien,
¿Hasta aquí bien? Sí. Vamos a la recta final. Recta final que aún nos queda, porque hemos visto tecnología donde llega, no sé cómo lo estáis viendo hasta ahora, pero ahora vamos a ver cómo aterriza esto, ¿no? ¿Qué es esto de la gente y el asistente? Sigo mirando el chat para las preguntas. Vale, importante. El punto en el que estamos hasta ahora y el punto en el que la tecnología ya es bastante madura en el sentido de que es muy usable y si te acostumbras a usarla, funciona muy bien. Es el asistente de productividad, ¿vale? ¿Qué hay de la contaminación de usuaria en lugar de usar otro buscador? O sea, la IA siempre va a contaminar la información tanto como una persona, no mucho más. No sé si te refieres a eso o te refieres a lo de la contaminación por exceso de consumo energético. Aparte del exceso de consumo energético, se solucionará en algún momento y ya está, es porque estamos en los inicios, ¿vale? Vamos a seguir con la diapositiva, pues no sé si he entendido la pregunta y si no queda respondida, me lo dices luego. La idea del asistente como herramienta de productividad. Esto básicamente se pega a mi entorno de productividad, ya sea porque utilizo ChatGPT con la ventana abierta o ya sea porque utilizo Copilot que está integrado con mi entorno de Office 365, con la intranet de la empresa, SharePoint, etcétera. El caso es que yo sigo usando las herramientas, la línea que veis por abajo, teclado, ratón, etcétera, pero además, en cuanto a contaminación ambiental, mal, de eso hablamos un poquito al final. En cuanto a uso del asistente por arriba, y el asistente me ayuda a hacer determinadas tareas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que escribir un email, pues es el propio aplicación de correo electrónico, le doy a mi asistente las ideas base y le digo, oye, escríbeme esto en inglés formal y me lo hace. O le digo, coge estas ideas y hace un PowerPoint y me hace el PowerPoint. O le digo a mi asistente, oye, búscame, ayúdame a preparar la reunión de mañana. Y el asistente se conecta a la intranet, busca información y me ayuda. Pero en el fondo, solo es, entre comillas, productividad en el sentido de que solo me ayuda a mí a hacer mis tareas. Yo sigo trabajando. Y voy a convivir, esto es importante, voy a convivir con las dos líneas. Voy a mantener la línea de abajo, teclado y ratón, manejando mi Outlook, mi Excel, mi lo que sea, y luego la línea de arriba, que es lenguaje natural. A la vez que estoy usando esto, le hago preguntas. Lo digo porque la línea de arriba hay que aprender a usarla. Es distinta a lo habitual, es lenguaje natural. Hablarle, el lenguaje natural es mucho más rico que la línea de abajo, que el teclado y el ratón, pero también es más impreciso, ¿no? Entonces, este es el punto en el que ya hay asistentes y ya deberíais estar utilizándolo para esto. Utilizad uno que sea seguro, hay que aprender a utilizarlo, hay un proceso de adopción porque hay que aprender a cambiar el hábito. Yo llevo, no sé, 30 o 40 años que llego por la mañana, 40 no tanto me pasa, 35, que llego por la mañana, arranco el ordenador y lo primero que hago es abrir el correo electrónico y mirar los correos sin leer. Eso es la línea de abajo. Ahora, desde hace 7 o 8 meses, ya no hago eso. Yo voy a mi asistente y le digo, léete mis correos de ayer y dime cuáles son importantes que me haya perdido. No lo estoy usando como buscador, estoy delegando la tarea de leérselos. Eso es una cosa interesante. Hace 6 o 7 meses que yo no leo correo, se los lee Copilot por mí. Ese es el punto. Hay que entender que como herramienta de productividad puede ser espectacular. Algunos casos de uso funcionarán bien, otros no. Por ejemplo, yo para hacer PowerPoints no lo uso, porque soy muy mío, pero para leer el correo, por supuesto, prácticamente no he vuelto a leer correos. Ese es el punto. Ese es donde estamos ahora. ¿Y hacia dónde vamos? Y esto es nuevo en el mercado desde septiembre, pero las herramientas están saliendo ahora y no será maduro hasta dentro de unos meses, maduro de verdad. Ahora ya se puede utilizar, ya se pueden hacer cosas muy interesantes. Es la idea de que yo pueda hacer un agente, yo pueda, la línea de arriba que veis de texto, yo pueda definirle un comportamiento específico, yo pueda darle documentación para definirle un conocimiento específico o apuntarle a una fuente de conocimiento, con lo cual ya no es un asistente genérico que hace cualquier cosa, sino que tiene un comportamiento y un conocimiento específico y luego le pueda configurar acciones. Esa sería la tercera, que eso lo define un poco como agente. Entonces, esto es importantísimo porque la idea es que el agente, si es capaz de ejecutar acciones, ya no me ayuda a trabajar, sino que trabaja por mí. Este es el punto. O sea, el de la izquierda, el que primero que hemos visto, el asistente, es apoyo a mí, me ayuda a mí a trabajar mejor, el agente trabaja por mí. Entonces, el estadio en el que está ahora la tecnología es que están empezando a llegar las herramientas para poder crear agentes y automatizar procesos. Lo de las acciones de los agentes es pura automatización de procesos.
Entonces es un punto muy interesante porque el valor, el valor del asistente de productividad, el de la izquierda, da valor, o sea, es un aumento de productividad importante y las empresas lo ven, pero es difícil de medir. ¿Cuánto tiempo me ahorro yo a la semana por utilizar un asistente? Pues no está muy claro, pero en realidad me he acostumbrado a utilizarlo y ya no puedo vivir sin él. Pero bueno, yo sé que me ahorro tiempo. ¿Cuánto dinero es eso para mi empresa? Pues no está muy claro, eso es difícil de medir. ¿Cuánto gana la empresa porque yo usando un asistente trabaje mejor y trabaje más tranquilo porque no tengo que leer el correo? Pues no es fácilmente medible. El beneficio está ahí, se puede medir, pero no es fácil. Sin embargo, el de la derecha sí. Si yo ya dejo de hacer procesos porque los puedo automatizar, y además, esta es la clave de la gente, lo puedo automatizar yo, no necesito un departamento de IT, un proyecto de consultoría para automatizar procesos, no necesito herramientas complejas de RPA, entonces ahí sí puedo medir el rendimiento. ¿Qué tareas voy a dejar de hacer porque las voy a automatizar, ¿no? Con lo cual, este es el punto que estamos entrando ahora mismo, como digo, las herramientas están saliendo, no son todavía muy maduras, pero viene bien verlas para empezar a estudiarlas, en el que de verdad va a suponer la adopción masiva, parece, porque de verdad se le ve el valor. Por eso la revolución de IA, el modo agente que se llama, es inteligencia artificial que ya no solo responde preguntas, sino que puede hacer cosas. ¿Vale? Bien, hasta aquí bien, interesante. Entonces, eso desde el punto de vista de herramienta de usuario. Desde el punto de vista de evolución de la tecnología, estamos viendo los sistemas multiagentes. Los que nunca sé si se escribe multiagentes o multiagente y si es con guión o no, porque todo esto es muy nuevo y está todo el mundo aprendiendo. La idea del sistema multiagente es que si yo soy capaz de crear un pequeño agente autónomo que se comporta de una determinada forma em, y además es capaz de ejecutar alguna pequeña tarea, si lo hago pequeño y especializado es muy fácil de hacer y es muy fácil que funcione muy bien. Pero si intento hacer un agente muy grande que sabe muchas tareas, eso es muy difícil. Si yo me hago un agente de recursos humanos que sea capaz de sustituir a un ejecutivo de recursos humanos, pues eso tiene mala pinta, es muy difícil de hacer. La gente de recursos humanos, pongo el caso de recursos humanos porque es como muy sencillo de entender, pero es difícil. Pero sin embargo, hacer un agente que analiza currículums es muy fácil. Hacer un agente que analiza posiciones publicadas es muy fácil. Hacer un agente que con el resultado de uno y de otro compare currículums con posiciones y haga un scoring es muy fácil. Entonces, el futuro claramente por el que va la tecnología, implantación en las empresas, son los sistemas multiagentes donde hago pequeños agentes especializados y los pongo a trabajar. Y esto pongo que parece que es una buena solución para resolver problemas complejos. ChatGPT, Copilot, no me va a resolver un problema complejo en un departamento. Pero crearme 5 o 6 agentes y poner Copilot a coordinarlos, a lo mejor sí. Ese es el punto. Entonces, todos los grandes proyectos empresariales están yendo por aquí. Hablamos de proyectos de desarrollo, de ya uso más complejo de la tecnología, no a nivel de usuario final, pero para que os hagáis una idea de hacia dónde va la tecnología. Entonces, tiene pinta de que cuando esto de los agentes de verdad empiece a despuntar, que será en los próximos 6 meses, el próximo año, 2025, es claramente el año de los agentes, no vamos a tardar en que yo le haga una pregunta a mi asistente favorito y este contacta con el agente especialista. Yo le pregunto a mi ChatGPT, Copilot, como queréis llamarlo, sobre gestión de hipotecas, y este que no lo sabe contactará con el agente específico que está conectado con mi banco y sabe de hipotecas y entonces le responderá, ¿no? Con lo cual es un punto interesante. Dices, ¿alguna tarea o ámbito particular en el que recomiende usar agentes? Sí. Hay un caso súper sencillo que se puede utilizar con ChatGPT en modo público. No lo recomendaría si no lo pagáis y cerráis las opciones de privacidad, o con Copilot si lo tenéis en las empresas, que es una cosa que está llegando, es un caso maravilloso. Mira, si queréis os lo enseño ya, porque lo tengo en una diapositiva por aquí. Tenía al final una serie de demos por si llegamos. Os lo enseño por aquí donde lo tengo, no lo tengo aquí, lo busco ahora luego. El agente sería me vuelvo a la diapositiva. Aquí, ¿vale? El agente a crear sería el que veis abajo, el amarillo. Sería, yo me cojo una serie de documentos míos, imaginaos que controlo un determinado tema en la empresa y tengo mis 7, 8, 15 documentos que hablan sobre ese tema. Pues yo me creo un agente que apunte a esos documentos, o sea, le doy esos documentos a mi agente y le pido que los explique. Y lo uso para que la gente
no me pregunte a mí, sino que le pregunten a la gente. Es decir, me creo un agente de conocimiento que responda a lo que yo sé. Lo apunto a una librería de SharePoint o a un sitio donde yo tenga mis documentos y yo voy actualizando los documentos. Y que la gente le pregunte a la gente, ya está, me he hecho un agente que responde por mí. Ese sería el punto, ¿no? El agente que responde por mí. Luego yo creo que sería el caso perfecto sencillo, que es un agente de conocimiento. Tengo que gestionar un proyecto. Todos los documentos del proyecto se los doy a un agente y le pido que responda sobre eso. Y cada vez que tengo una duda de ese proyecto, le pregunto a la gente. Esa sería la idea. Que es un caso muy simple, porque no es más que coger un ChatGPT o un Copilot y cerrarlo a un conocimiento específico, pero es un caso muy interesante porque me permite hacer eso, me permite simplemente probar esta tecnología, ver cómo funciona, entender cómo responde y ese tipo de cosas, ¿no? El otro día estuve jugando con la idea, no lo he implementado, pero no sería muy difícil, pero estuve jugando con la idea de esto de un sistema multiagentes. Entonces, un sistema multiagentes sencillo que no, em, que no realiza acciones, sino que simplemente debate y da respuestas, podría ser un agente donde arriba a la izquierda, lo tenía que haber puesto mejor eso, arriba a la izquierda yo hago una pregunta, la pregunta se le pasa a un agente que es un planificador, el agente planificador hace lo que veis a la derecha, piensa, observa, decide, convierte eso en una pregunta y se la pasa a un sistema donde hay 4 agentes que lo que hacen son idean sobre eso, cada uno con una forma de pensamiento. La idea es similar, bueno, lo que veis ahí, simular el pensamiento de 4 filósofos, ¿no? De los 3 grandes filósofos clásicos y uno más, Zizek, que es el fastidioso que a todo lleva a la contraria y no hace más que poner notas discordantes. Y la idea sería un sistema en el que, dada una situación, obtengo los puntos de vista de todos. Ellos debaten entre sí y el resultado se lo pasa al planificador, el cual llega a la conclusión y me devuelve la conclusión, ¿no? Con lo cual sería algo así. Este sería un multiagente en el que solo debaten sobre un contenido, ¿no? O es más un trabajo de puro conocimiento. Pero pensado en un sistema multiagentes en el que uno es el que busca en Internet, otro es el capaz de buscar en una determinada base de datos, otro es el capaz de traducir, por ejemplo, los pones a trabajar juntos y trabajarían mejor que intentar hacer uno que lo haga todo, ¿no? Esta es la idea, la filosofía de los entornos multiagentes. Entonces, habiendo visto un poco esto, y en realidad me interesa lo de los multiagentes, llegará, no os preocupéis por eso, me interesa esto, la idea del asistente de productividad y el agente para automatizar procesos que está llegando. Un poco la pregunta que me surge es, ¿y cómo adoptamos esto? ¿Cómo adoptamos esto a nivel empresarial y a nivel personal? ¿Por qué querría yo adoptar esto? Esa es la primera pregunta, ¿vale? Porque el asistente de productividad está bien, pero el agente ya me hace una función empresarial. El de productividad me ayuda a escribir correos, a hacer reunión, a hacer presentaciones, tal, pero el agente ya me mapea a una tarea concreta. El ejecutivo de marketing se hace su agente que le ayuda con las campañas. El ejecutivo de finanzas, el financiero, se hace su agente que le ayuda a entender balances, que este es un caso un poco más avanzado, porque requiere análisis de programación en tiempo real, ¿no? Por supuesto, los programadores utilizan agentes que programan con ellos, ¿no? Cosas así. O sea que la idea de la gente que puede hacer cosas es mapearlo directamente a una función empresarial, dejar de ser genérico. Esa sería un poco el gran motivo de ser de un asistente. Pero esto requiere formación y esto requiere acostumbrarse a esta tecnología. Y esto requiere empezar a utilizarla y ver que a veces va bien, a veces falla y que resulta que depende de cómo le pregunte. Y los frikis del tema lo llaman prompt engineering, que parece que ahora saber preguntar es una ingeniería, pero en realidad no es tal. Entonces, el roadmap, así que a mí se me ocurre natural, sería primero, utilizo algo genérico que me ayude en productividad, algo que me ayude a escribir. Si tengo que escribir o leer muchos emails en otros idiomas, pues algo que me ayude con esto, algo que cada vez que tengo que trabajar en una tarea me ayude con la ideación, cada vez que tengo que preparar una reunión, por ejemplo, tome notas de reunión por mí o a partir de la transcripción me haga las notas, el acta y tal, y yo me acostumbre a utilizarlo. Este sería el asistente genérico. Y una vez me he acostumbrado, una vez ya habitualmente trabajo con esto, una vez ya no leo el correo, sino que le pido al asistente que me los lea, me he acostumbrado a hacer las preguntas. Ahora os enseño algún caso, algún caso concreto. Entonces, lo suyo sería empezar a utilizar agentes específicos. Oye, pues el agente de ventas que está conectado al CRM. Esto es una herramienta que la empresa tendrá que poner, ¿no? O un agente específico
que me ayuda a determinados datos de un departamento muy específico, ¿no? Cosas ya más quirúrgicas, ¿no? Para ir acostumbrándome a que tareas empresariales, no solo las genéricas, el número uno, sino tareas específicas empresariales también la hacen. Y cuando yo ya estoy acostumbrado, y el 3 podría ir en paralelo con el 2, entonces es cuando se habilita la posibilidad de que, y este es el punto clave de los agentes, la posibilidad de que yo como empleado cree mis propios agentes. Pero para eso necesito entender esta tecnología, necesito un cierto rodaje habiéndola utilizado, ¿no? Con lo cual esa es un poco la idea. Pregunta si Microsoft tiene algún entorno como en N8N, no sé exactamente cómo se pronuncia, o Make. Sí, la respuesta es sí. El entorno que pones en la pregunta es un entorno de automatización de tareas. Hay muchas herramientas en el mercado de automatización, son herramientas que se llaman low code, con el que sin mucho conocimiento técnico, pero con un buen manejo, sería una ofimática avanzada, tú te automatizas tus procesos. Y estas herramientas ahora están cobrando mucho interés porque es la herramienta que hay por detrás del motor de los agentes. Entonces, Microsoft tiene una que lo llamamos ahora Copilot Studio, le hemos cambiado el nombre, y es la herramienta que tenemos de creación de agentes, que puede ser solo declarativo, yo le digo a la gente cómo quiero que se comporte y dónde están los datos, o me puedo ir a la herramienta y configurarle acciones, ¿no? Entonces, esa es la idea. N8N, no sé cómo se pronuncia en inglés, N8N o algo así será. Make, en el caso de Microsoft, entorno empresarial Copilot Studio, es la herramienta para crear agentes y automatizaciones. Pero insisto, el objetivo de lo de los agentes es que no sea un trabajo de IT, que no es cargar a IT de una nueva responsabilidad, sino que yo como empleado conocedor de mi dominio, de mi empresa, de mi negocio, de mi área funcional, yo creo mis agentes para mis compañeros. Esa es la idea. Y eso requiere el punto uno. Requiere el que yo tenga una cierta soltura, requiere haberme informado. Os cuento esto porque yo creo que de verdad, el valor está, era justo esa diapositiva, el valor está en que yo haga mis agentes, pero para eso necesito formación. La formación es sencilla, porque esta tecnología se maneja con lenguaje natural, es accesible, es muy universal, pero ese cambio de hábito para haber entendido, haber acostumbrado a utilizarlo al día a día, entender cómo funciona, entender por qué a veces responde bien, por qué a veces mal, entender que es una tecnología que se comporta más parecida a un ser humano que una tecnología, requiere un hábito, requiere un cambio de hábito. Y eso es lo que cuesta, no tanto el aprendizaje, sino ese cambio de hábito. Y una vez lo he hecho y lo he comprendido y lo entiendo, entonces a crear mis agentes y automatizar tareas como si no hubiera un mañana. Y entonces voy con la última parte, que es desde el punto de vista de la empresa. ¿Cuál sería el reto? Y aquí podríamos hablar durante horas, pero quiero dejarme con dos ideas alrededor de esto. Y es, desde el punto de vista de la empresa, si yo voy a tener a mis usuarios que ahora para acceder a los datos utilizan agentes, asistentes agentes, como queráis llamarlo, yo le pregunto a Copilot, le pregunto al que sea, y este se conecta por la intranet, busca datos, vuelve y me los da, pues la empresa tiene unos nuevos retos. Hay uno que es de gobierno de esto, de quién puede usar qué agentes, quién puede crear, dónde están las fuentes. Hay un tema importante que es alrededor de los datos. Hay que redefinir un poco qué es dato en una empresa. Ahora mismo una conversación por chat es dato. Yo ahora mismo le pregunto a la gente, el otro día yo le pregunté a Copilot, es un caso real, yo le pregunté a Copilot, oye Copilot, ayúdame a preparar esta reunión que tengo mañana, que tengo el lunes con KPMG y un cliente. Y me empieza a dar datos, se conecta, busca datos de la reunión, agenda, los emails, documentos de KPMG, documentos del cliente, y en un momento dado Copilot me dice, Laura comentó en un chat que el cliente podría estar enfadado. O sea, una conversación de chat se convierte en un dato. Por supuesto, lo que se dijeron en reuniones son datos, ¿no? Con lo cual hay que redefinir un poco qué es dato. O sea, el concepto de dato está evolucionando, ya no es solo lo que hay en bases de datos. Y luego hay que añadir una capa de seguridad sobre los datos. Datos confidenciales a los que la IA no debería poder acceder, porque la gente no puede acceder, ¿no? Con lo cual esa política de confidencialidad tiene que estar embebida en los datos. Sobre eso hay herramientas, pero hay que usarlas, hay que implantarlas, ¿no? Entonces, os pongo un par de ejemplos, ¿vale? Un par de ejemplos prácticos de cómo es esto. Ejemplos de Copilot, que es lo que más utilizo yo. Vengo a Copilot, yo en mi día a día, por la mañana, llego aquí y le digo, esto es un caso real, ¿vale? Todos son casos reales. De hecho, este es de hace un par de meses. Le digo, oye, que tengo un evento el miércoles en Bilbao, no me acordaba. Esto es cierto, tengo últimamente, en aquella época viajaba bastante, y no me acordaba si tenía el billete de avión, ¿no? Yo le digo esto a Copilot.
está conectado al correo, al calendario, a los documentos. Le digo esto tal cual, ¿tengo billete? Y Copilot me responde esto, me dice, sí. ¿Dónde se ha ido a buscarlo? No tengo ni idea. En realidad sí lo sé. Se fue a buscarlo al calendario y lo vio en una entrada del calendario y no sé si fue el email, abrió el PDF y leyó los datos. Pero básicamente entre el email y el calendario está. Entonces, él se lee esos datos y me los reinterpreta aquí. No me está copiando y pegando, y me dice el número de reserva, me da la fuente, ese número 1 significa el enlace, este número 2 tal, esto es lo que os decía, septiembre, hace unos meses. Y le digo, ¿a qué hora me recomienda salir de casa? Y entonces él decide, yo no se lo digo, él decide buscar en Internet, entiende que estoy en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, porque me tiene ubicado por la oficina, que es donde tengo la oficina, decide buscar por Internet, sabe en qué terminal del aeropuerto es, ¿vale? Lo pone por aquí en algún sitio, no me acuerdo dónde, sabe en qué terminal porque lo pone en el billete y me da una cierta estimación que ha buscado en Internet. O sea, me resulta muy interesante que lo decida hacer él solo, yo no se lo he pedido. Y le digo, lo que no sabes es que voy en moto, ¿dónde parco allí? Entonces se vuelve a conectar y me busca el parking de la T1, motos dónde está y me lo explica, ¿no? Este es el punto. No es un buscador de información, es un ayudante que tiene una cierta iniciativa en esa búsqueda, ¿no? Y esto está mejorando mucho mes a mes, luego cada mes es un poco más listo, ¿no? Luego este es el punto. El punto es que esas preguntas me evita hacer la búsqueda, me evita el esfuerzo mental de buscar, leer, etcétera, ¿vale? Si esto que estáis viendo es Copilot para la empresa, se puede hacer con ChatGPT para la vida personal. Ojo a las opciones de privacidad, ponerlo en modo privado, pero sí se puede hacer. De hecho, hay una forma de que ChatGPT se conecte a tus documentos, ya los tengas en OneDrive de Microsoft o en Google. Pero sí se puede hacer y lo puedes conectar. La conexión al calendario no sé qué tal funciona, no sé si se puede hacer fácilmente o no. Pero esto va a acabar llegando a todas a toda la ofimática y tal. Os pongo otro ejemplo y con esto abrimos un poco a preguntas y lo dejamos. Pero os pongo otro ejemplo para ver esto de la productividad. Estoy trabajando con documentos, ¿vale? Imaginaos que esto es la librería de documentos mía de la empresa. Esto es SharePoint, pero igual podría ser Google que cualquier otra. Y yo estoy trabajando, imaginaos que esta era de un hotel en Mallorca, estuvimos ahí en un evento, y a mí me han mandado unos documentos. Imaginaos que mi misión es hacer la nota de prensa y los materiales públicos. Pero a mí hay alguien, otro departamento, que me manda los documentos, me mandan esto y yo digo, ¿qué es esto? Selecciono estos dos y le digo, oye, compárame esto. Y la IA se lee los dos documentos y me da una tabla comparativa. Él está decidiendo cómo hacerlo. Esto yo no lo he decidido yo. Una tabla comparativa. Entonces, rápidamente yo me hago una idea de qué van los documentos, pero no tengo que leérmelos. Ese es el punto de todo esto. Lo siguiente que haría sería, oye, ¿y eso que pone curiosidades sobre Mallorca? ¿Qué narices es ese documento que me han mandado? Entonces le pido un resumen. Coge la IA y se lee el documento por mí, un documento de 4 o 5 páginas, y me hace un resumen. Y veo, vale, ya veo, es lo de las cuevas y lo de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones en Mallorca, que habla todo el mundo y tal, vale. Ya sé de qué van los documentos. Ahora, el siguiente caso, el último, y ahora veréis por qué os cuento esto, fuera. Ay, quité el caso, no lo tengo. El siguiente caso es que podría pedirle, oye, pues júntame estos dos documentos y escríbeme una nota de prensa basada en este contenido, ¿no? Entonces, si mi trabajo es hacer notas de prensa, no tengo que leerme todos los documentos. Sin embargo, antiguamente sí había que hacerlo. Ese es el punto. Si mi responsabilidad no es el documento, sino trabajar sobre él, no tengo que leérmelo. Esto es lo que desbloquea esto. Tengo un asistente conmigo que lee y procesa información. Si mi trabajo consiste en leerse bien los documentos, lo tengo que leer, pero si mi trabajo consiste en hacer notas de prensa de esto, yo le pido la nota de prensa y luego reviso la nota de prensa. Ese es el punto, que simplifica mucho el acceso a la información, ¿no? Entonces, el único punto, y vuelvo a esta diapositiva, que es la penúltima, el único punto mío es que esta adopción no es sencilla. Aprender esta tecnología es muy fácil, adoptarla en tu día a día requiere un cierto cambio de hábito que no es obvio porque se comporta como una personita. No es difícil, pero lo que hay que hacer es usarla. Esto no te lo puedo encontrar. Tienes que usarla. Usar ChatGPT para cosas personales, para todo. Usadla en el día a día para todo. No le pongáis nada confidencial a la versión gratis y ya está. Usadlo para todo. Esa línea roja es la que es rara porque es conversacional, ¿vale? Y las dos últimas ideas, dos informes antiquísimos del año pasado, o sea, la segunda mitad de 2024, que nos dicen dos cosas, que nos dicen que la inteligencia artificial ya la está usando todo el mundo en su trabajo, o casi todo el mundo, independientemente de la edad,
tanto si me lo pone la empresa como si no, o sea que ya está casi todo el mundo usando ChatGPT para resumir documentos y tal, pero este sí me llama la atención. Este es un hecho con encuestas a empresas donde lo que nos viene a decir es que las empresas, me interesa la frase de la derecha, las empresas están empezando a valorar el conocimiento, el manejo con herramientas de inteligencia artificial. Os comento esto porque mi sensación al ver el gráfico es que el manejo de herramientas de inteligencia artificial, el manejo a nivel de usuario, se va a convertir muy rápidamente en la nueva ofimática. Hoy en día es muy difícil trabajar en una empresa delante de un ordenador si no te manejas bien con Excel, con Outlook, con PowerPoint. Creo que la IA se va a convertir muy rápidamente en eso. De repente, los que trabajen utilizando IA habitualmente, cuando de verdad aterriza al mundo empresarial, van a ir mucho más rápido que el resto. Esa es un poco la idea. Me da la sensación de que se está democratizando y se va a convertir en la próxima ofimática. Esa es un poco la idea.